Buenas noches, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar esta noche con ustedes. Sé que hablo de ustedes porque detrás de esta pantalla sé que hay muchas personas que nos están viendo y qué bonito que me permita compartir un poco del conocimiento que he adquirido en esas tierras lejanas. Y sí, yo creo que si me ven los ojos pequeños es porque ya son aquí las 10 de la noche. Estamos en España. ¿En qué parte de España está usted, doctora? Estoy en Madrid, en Ah, Madrid. Madrid, muy bonito. Madrid es muy bonito. Me gustó cuando estuve por allá, bien calmado, bien chévere. Algo como que no se encuentra mucho en estos momentos. Estoy aprovechando para hacer en nuestras listas de difusión, enviando el link y también pidiéndole a nuestros amigos, a clientes, colegas y asociados que también nos ayuden a compartir esta información en virtud de que es algo muy importante, porque en la medida que nosotros tenemos buena información, en esa medida nosotros vamos a saber tomar decisiones. Lo que lamentablemente ocurre muchas veces es que nosotros desconocemos la norma y entonces tomamos decisiones que no son correctas. Ok, no sé, doctora, si ya le llegó el link a su WhatsApp. Yo sé que estamos sobre la marcha. Esto es un conversatorio tranquilo, así que no nos preocupamos. Ya se lo voy a enviar. No le ha llegado, ya se lo voy a enviar Ay, no. para que usted lo tenga allí. También lo pase a su familia, a su gente. Y quiero aprovechar mientras estamos en esta parte de enviar información, de saludar a los amigos y colegas que ya se van conectando con nosotros, a mi amigo guerrero de todas las luchas, reverendo Ever Dovales. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por estar allí, gracias por ayudarnos a compartir. Y como el tiempo avanza, doctora, porque hay un dicho que decimos los abogados, que no hay plazo que no se venza. Exacto. Entonces, pues compartir un poco del tema que venimos a interactuar esta noche es sobre protección internacional. Sé que esto, Exactamente. Exactamente. Entonces, hoy me toca a mí hacer las preguntas, después mañana me pregunta usted a mí, pero no es nada de un interrogatorio policial ni nada por el estilo. Quiero hablar que la doctora Meredith es especialista en Derecho en Colombia, donde obtiene sus títulos originalmente y en la actualidad se encuentra cursando una maestría. ¿Sabe, doctora? Usted me anima a seguir estudiando, porque realmente la carrera de las leyes es como la de la medicina, estudiando y estudiando, porque cada día hay modificaciones, ¿o no? O sea, cada día hay cambios. sí, todos los días tenemos cambios. Efectivamente, soy abogada colombiana, profesional en Derecho Español y estoy actualmente cursando el máster para acceso a la abogacía. Lo culmino en diciembre confiando en Dios y ya viene lo más interesante que es todo este tema de nuestro litigio El litigio. y algo que he hecho Prácticamente en es las ayudar a las personas, porque, por ejemplo, usted y yo nos hemos sentado varias horas hablando, largas horas de continente a continente, solo por ver cómo podemos ayudar a una persona. eso es lo hermoso de nuestras carreras. La carrera es precisamente ayudar a las demás. Lo que acaba de decir es lo que es muy cierto. Nos sentamos a debatir temas, cómo podemos ayudar a alguien, a cómo le podemos orientar a que tome decisiones correctas para que las decisiones no le traigan consecuencias negativas en sus vidas. Y de eso trata nuestra profesión. Y cada caso particular, y sobre todo los temas sobre todo el tema que vamos a hablar el día de hoy, es eso. Cada caso es particular y cada caso requiere de mucho tiempo, dedicación, entrega personal, incluso porque se mezclan de una manera u otra otros aspectos, porque somos seres humanos y eso hay casos de los cuales uno siente que se sale de las manos, ¿no? Que no podemos hacer mayormente, pero para eso estamos, para orientar. Exacto. Y bueno, recordándole a nuestros amigos que pueden mandar sus preguntas en relación al tema que vamos a estar trabajando hoy, que es protección internacional. En España se maneja de esa forma, bajo ese nombre. Y para los lados de aquí, de este lado del charco, donde estamos los que no somos tanto de la, ¿cómo que llaman? De Europa era conocida como, sí, como la madre patria, como el formalismo. Los que estamos más para este lado somos menos formales. Aquí se conoce como el asilo. Pero, ¿por qué? Y quiero comenzar una pregunta básica. ¿Por qué? Porque el derecho es igual internacionalmente. La asesoría que usted le puede brindar
la letra A o que yo le puedo brindar a la letra B. No necesariamente, porque usted acaba de tocar ese tópico ahorita, le puede funcionar a la letra C. Claro que sí, todo es, cada caso es especial. Cuando hablamos de protección internacional, nos hablamos a la palabra asilo. Digamos que la palabra completa, protección internacional, es igual a asilo, Ok. ¿sí? Yo soy especialista en derechos humanos y entonces marco mucho las pautas como lo dice el reglamento, como lo dice la normativa. Entonces, cuando hablamos de protección internacional, estamos hablando de ese derecho que tienen de aquellas personas que han tenido que huir o que se han ido de su lugar de otro país y que están, digamos, aquí en España o están a punto de ingresar, que han tenido que huir porque políticamente, religioso, cultural, ideológica o por pertenecer a un determinado grupo social de género o orientación sexual han tenido que huir y por ese miedo, por ese temor no pueden regresar a su país de origen. Eso es lo que tenemos, entendemos que es lo que cubre el asilo a las personas que se llaman refugiadas. ¿Sí? Luego del proceso se determina que tienen, digamos, la condición de asilado. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hablamos de protección internacional, es un derecho que tiene el Estado de garantizarle a aquella persona que huye de su territorio y acogerlo en su estado. Vamos a hablar acá del contexto de España, que una vez ingresan, las personas que llegan inmediatamente deben asistir a la policía. En la práctica es lo siguiente, una persona que llega a España solicitando asilo, ¿sí? Protección internacional, debe solicitar una cita a extranjería. Hay diferentes medios para dar, digamos, su versión de los hechos, pero acá específicamente hay que solicitar la cita a extranjería. La oficina encargada donde se le toma la recepción de, digamos, de su testimonio, de su situación, ¿sí? Decir que en este momento no es nada fácil, vamos por el primer paso, llegar a España y solicitar una cita para extranjería. Y ese punto quería interrumpirte. Yo, Wilmer Estupiñán, vengo huyendo de mi país, Venezuela, por ejemplo, o de cualquier otro país. Y yo Ujú. recuerdo cuando yo aterricé en España hace poco y fui a hacer inmigración, fue bien heavy, o sea, fue bien duro, ¿no? Ahí en ese momento en la casilla, o no sé cómo la llaman ustedes allá, yo puedo decir, vengo huyendo, voy a pedir asilo y de una vez me admiten mi solicitud o si no me dejan entrar, ¿qué hago? Bueno, es que hay varias formas. Una cuando ingresa a la frontera, o sea, pasa en el territorio español. Otra cuando están, digamos, dentro del aeropuerto o los lugares fronterizos y pueden solicitar el asilo. Muchas veces, pero no es que ya te van a dar el asilo o ya te van a resolver tu situación como tal. Tú lo puedes solicitar y ahí viene un proceso dependiendo, eh, se le permite el ingreso o se devuelve, ¿sí? Porque, Ahí esa parte es la interesante. exacto, exacto, pero se le garantiza a toda persona que sea solicitante de asilo el principio de la buena fe, ¿sí? Que todo Estado debe tener ante la declaración de una persona que llega, ¿no? Porque es que esto no es un trámite para decir en un día, 2 días o 3 Claro, claro. que tiene derecho o no a un asilo. Fíjate que Después, ocurre algo y perdona que te interrumpa, la persona llega, vamos a pensar con visa, e sí, ingresó para con visa y si esa persona en el momento que está en la entrada en la casilla de inmigración, el funcionario de inmigración dice, te vamos a pasar para el famoso cuartico, que sería como hacer una inspección más profunda, ¿ok? sí, Ahora se presume, hay unos cambios donde inclusive usted puede decir, bueno, yo me voy a apelo al asilo, vengo por asilo, y ahí se va a armar una situación, pero si la gente no sabe qué es lo que va a decir en ese momento, digo el que va entrando por los puertos regulares, porque se nos está presentando otra situación, doctora, y es que el venezolano que cruza o está cruzando queda de una vez bajo las órdenes de inmigración, ¿no? bueno, aquí indirectamente en el aeropuerto se le garantiza a la persona que tenga, que solicite el asilo, protección, o sea, inmediatamente se toma la recepción e inmediatamente se hace un proceso que entre comillas supuestamente debería ser en 4 días, ¿no? Wow. Donde se debería tomar la decisión, pero eso en la práctica no ocurre. Lo que se hace es que si le toma la declaración, le permite el ingreso, pero queda
facultado, o sea, comprometido a Ujú. que tiene que estar presentándose en las fechas que tienen que ir que sean llamados por extranjería, en el caso de la policía, ¿no? Para la correspondiente entrevista. Porque Ujú. es que, a ver, hay personas que llegan ingresan como turistas y piden el asilo una vez que ya han ingresado a España. O sea, ya ingresaron, pasaron, como dice el filtro, ¿sí? Al llegar a España tienen que hacer un proceso de los cuales yo conozco mucha gente que ya lleva 4 o 5 meses esperando a que se le asigne una cita. La plataforma está colapsada, no es un secreto lo que está pasando con Ucrania, aquí se le ha dado prioridad a este tipo de situación y se ha dejado un poco, no hay, o sea, lo que yo veo es que no hay manos, no alcanzan para trabajar en este momento el tema de asignación de citas. Ahora, Tengo casos. perdón, la gente que viene de Ucrania, ellos vienen, o sea, por atravesando fronteras, caminando por tren, porque está conectado, ¿verdad? Es el misma plataforma, superficie. Claro, no, ellos tienen prioridad. El gobierno estableció una prioridad para esta población, inmediatamente llegan, son los primeros que tienen, digamos, la asistencia, dadas las circunstancias que no es nada desconocido para todos, ¿no? Entonces, ellos tienen prioridad sobre otras solicitudes como los que ingresan por el aeropuerto, que vienen de Colombia, Venezuela, etcétera. Ellos como tal tienen prioridad. Entonces, ahora, como está colapsado el sistema, no hay suficientes citas, o sea, no hay disponibilidad de citas. Conozco personas que se acercan y dicen, ¿y ahora qué hago? Si yo voy a solicitar una cita para solicitar, valga la redundancia, asilo, y no me la dan, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, ahí donde la persona queda, después de que ingresan de los 3 meses, queda en estado irregular y están detrás de mirar. Supuestamente tenemos, las personas que vienen a solicitar asilo tienen un mes, dentro del mes de su ingreso deben solicitar asilo, pero eso en la práctica no está ocurriendo por lo que acabo de comentar. Es difícil que llegue y inmediatamente se le tome la recesión de su solicitud. Ahora, esa persona queda que la palabra no es indefensión, pero queda como si en el lapso de los 3 meses fue y no le dieron nada, queda en stand-by. ¿Cómo se maneja eso ahí entonces? Hoy casualmente estaba escuchando las noticias que no se preocuparan que las citas se estaban dando un poco retrasadas, pero que mientras estuvieran las citas, estas personas no van a tener ninguna dificultad. Ujú. ¿Qué es lo que están haciendo? El problema es el siguiente, no están dando citas, o sea, son muy difíciles de conseguir y las personas están después de 3, 4 meses aquí esperando para que le asignen una cita. Al estar después de cumplidos los 3 meses, en definitiva, en estado irregular. Muchas de estas personas están acudiendo por consejos digamos, de otros abogados, de otros defensores de los derechos de esta población, a que coloquen quejas hasta el defensor del pueblo. El defensor del pueblo está colaborando en esa área y ya con esa solicitud al menos se evidencia de que pues está solicitando una cita y que ha sido imposible conseguirla. Ujú. Ya en el momento que la policía venga a hacerle una detención o a pedirle documentación, en ese momento tendrá que decirle, mira, estoy solicitando asilo, no he podido conseguir una cita y pues al contrario, las autoridades deben estar ahí para apoyarlo y si lo llevan a un centro, como dice, de internamiento, lo que sea, ahí mismo lo puede solicitar, ¿sí? Todo está en que, como acabas de decir, a veces las personas no saben, les da temor, mucha gente dice, no, yo no fui capaz de decir que necesitaba asilo y me deportaron. ¿Mm? Ok, pero entonces no queda en indefensión, sino que queda, o sea, el recurso definitivo para eso sería cuál entonces, a ver si capté la idea. Bueno, esto es como una idea que yo tengo de lo que he visto, la experiencia aquí con otros colegas. Se Ujú. intenta, se toman todas las pantallazos de las solicitudes de cita, donde dice, cuando en el aplicativo se da toda la información del solicitante en ese momento, Ujú. se toman pantallazos y sí, pues yo sé que en el momento que una persona tenga 15, 20 pantallazos de eso, se le muestra a la autoridad, no he podido sacar cita, sabemos que el Estado español es muy garantista y le permitirá a este ciudadano ir a declarar asilo o dar las pautas para que él lo haga, ¿sí? Ok, excelente. Ahora hablemos sobre cuando ya la persona pasó esa barrera
y lo que sería entonces, ¿cómo es el proceso general de protección? Porque es obvio, es nuestra primera conexión hoy, pero queremos luego seguir ahondando. Sin embargo, creo que hay manuales, reglamentos que van a regular todo ese proceso, ¿no? Una vez que la persona está allí, que ese proceso de protección internacional, al iniciarse su composición, los derechos que puede tener la persona que está durante el proceso, a trabajar o no trabajar, etcétera. Claro que sí. Lo primero que se hace es la cita. Efectivamente, esperamos la cita. Una vez le asignen la cita, esta persona, porque no es que nadie tenga citas, sino es como algo general que lo hablaban de lo que está sucediendo en este momento. Una Ujú. vez tengan la cita, procede a contarles, las personas solicitantes de asilo tienen derechos y tienen deberes. Los derechos a la asistencia de un abogado gratuito, ¿sí? Derechos también a todos los servicios de salud, derecho a que se le brinde la protección y la acogida en el momento que declaran. Una vez en la entrevista, esta persona tiene que llevar pues las pruebas que traiga de su país, ¿sí? Que puedan ayudar a soportar esa solicitud, o sea, las pruebas, si tú, como dice, dame las pruebas y te daré el derecho. Todo es así, ¿no? Entre más pruebas puedan traer de su territorio, mucho más fácil va a ser para las autoridades de una manera u otra poder entrar a evaluar dicha solicitud. Haciendo un paréntesis en el procesamiento de pruebas, porque en países que tienen circunstancias como las venezolanas, donde las cortes, las oficinas gubernamentales no están emitiendo certificados de antecedentes penales a tiempo y la gente comienza a ver cómo el lapso se le está venciendo. A ese punto iba a llegar, donde los hechos son notorios, efectivamente no, hay gente que tiene que salir y no ha tenido la oportunidad de coger ni su ropa, ¿sí? Ha tenido que salir con lo primero que tiene en mano, entonces es una de las cosas que me parece, y la gente se queja porque, sí, efectivamente que dame la prueba, te daré el derecho, pero hay momentos indirectamente del país de donde vengan que las personas tienen que huir. Huir, estábamos diciendo, sin traer ningún tipo probatorio porque no da tiempo de ir a fiscalía, en el caso de Colombia, no da tiempo de ir al defensor del pueblo, no da tiempo de ir a colocar una queja porque tu vida corre peligro. Ujú. Entonces, también la administración se basa en el principio de buena fe del solicitante, al igual hace las averiguaciones correspondientes de dónde vienen estas personas, demográficamente, geográficamente, ¿sí? Y hay sectores, por lo menos hablo de Colombia, que efectivamente son, no son sectores seguros y ello ayuda para que se haga. Qué estamos viendo? En la práctica, después de que se hace la entrevista, continúo para no perdernos del camino, se les entrega una carta blanca, se llama la hoja blanca, donde está la identificación de la persona que solicita asilo y la administración, o sea, las autoridades tienen 6 meses para definir qué va a hacer con esa persona, si verdaderamente cumple con los requisitos para protección internacional o en su defecto para denegar. ¿Qué pasa con esta carta? Si a los 6 meses la persona no le han dado ninguna respuesta, él puede empezar a trabajar a partir de los 6 meses. Entonces, de ahí ya él tiene ese derecho a conseguir un trabajo, ya No tiene que esperar que le llegue un permiso de trabajo ni nada, sino que opera el silencio administrativo a favor del administrado. digamos que para favorecer y no entrar en más, porque si sabemos que cada trámite es una demora que ocasiona un detrimento en los derechos de del solicitante, lo que le permite es, si en 6 meses no está la respuesta, entonces empieza a trabajar, ¿sí? Empieza a trabajar, posterior a ello, las solicitudes no se están desarrollando en el término establecido en la ley, por lo que venía comentando al comienzo. Hay demasiado trabajo, demasiada demanda. Entonces, ya digamos que a la persona le conceden y no le conceden, ¿sí? Después de esos 6 meses, digamos de los 6 meses que dice la ley. Pero no es en la práctica 6 meses, puede pasar un año sin que haya respuesta. Tengo casos de personas que llevan año y medio y no le han dado respuesta, casi 2 años, ¿sí? Entonces estas personas siguen trabajando como tal. Durante los primeros 6 meses, muchas veces, como no tienen el sustento económico para vivir en España, tienen que trabajar en lo que salga. Personas que trabajan, ¿sí? Sin las garantías, precisamente por no tener esos permisos. Wow. Una vez que ya se le otorgue el asilo,
pues nacen una cantidad de derechos, ¿sí? Tanto de salud, económicos, de vivienda, de todos, ¿sí? Al punto de reagrupar a su familia que queda en el territorio. Esa es una de las, digamos, de las cosas más, yo digo, bonitas, que permite volver a ver a su familia o a integrar a aquellas personas que no alcanzaron a venirse. Y estamos en la línea en que le negaron, que es lo que ocurre casi un 90%. Ok, Al existir una negación del asilo, pues se empiezan a interponer los correspondientes recursos. Hay dos recursos, uno que es vía administrativa y otro que es el recurso contra la misma administración. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El recurso dura más o menos 6, 8 meses también, casi un año, para que resuelvan. Y mientras tanto está pasando el término y la persona lleva 2 años y medio, un año y medio. Tengo una familia que se ha interpuesto en el bufete, interpusieron el recurso vía administrativa y ya lleva casi año y medio sin que exista una respuesta. Lo que han ganado estas personas de una manera u otra, porque no, el Estado español es muy garantista y efectivamente dice, si no se resolvió en tiempo, si usted viene también a ganar otros derechos, ¿no? Que de pronto ya eso es lo que vamos a hablar más adelante en otra charla, que son la regularización de las personas que ya llevan 3 años en España, indirectamente hayan sido solicitantes de asilo. Entonces, digamos que está eso. Entrevista, 6 meses, a los 6 meses empiezan a trabajar, esperamos la respuesta, se admite, se niega, recursos y nacen derechos, pero también obligaciones para el solicitante de asilo, ¿no? wow, tremendo. O sea, me gusta mucho la parte de que por ser un estado garantista, a diferencia de si hemos comparado con el derecho americano, aquí hasta que no llega un permiso de trabajo que te autorice, te quedas en el limbo, ¿no? La persona se queda en el limbo. Y realmente, pues, es bien incómoda, por así decirlo, esa parte de integración, porque ¿cómo puede una persona que viene huyendo, por supuesto, salió sin mayores recursos, porque el que huye no es que programó huir, ¿no? Y luego entonces quedar en un proceso prácticamente acéfalo, en inanición, en frío, no sé cómo es el frío en Europa, cómo le llega por allá el frío. Bueno, cuando la persona queda en estado irregular, Ujú. ¿sí? Hay términos como ilegales, pero es que ilegal suena demasiado, para mí como defensora de los derechos humanos no aplica. Queda en un estado irregular porque es administrativamente que sus documentos no nacieron a la luz jurídica, lo podemos decir así. Esas personas que quedan en estado irregular porque a los 2 años desafortunadamente le negaron su asilo, ¿sí? 2 años, pero han logrado trabajar porque tuvieron a partir de los 6 meses un contrato de trabajo con prestación de servicios, con Ok, todo el tema de seguridad social, y han logrado cotizar, se pueden regularizar, se han cumplido cierto tiempo para poderse regularizar. Entonces, digamos que hay varias formas para que estas personas no queden en estado irregular. Para de contar, nosotros aquí en España, a partir de los 3 años de una persona pida asilo, no pida asilo, sino que quede en estado irregular, sin documentación, como para que algunas personas entiendan, estamos hablando que a partir de los 3 años se puede pedir el arraigo social, que también es un tema muy interesante para tocar y explicarlo, porque es la forma de regularizar a las personas aquí en España. ok, excelente. O sea, tiene muchas vías y eso es muy importante. ¿Qué pasa con una persona que durante ese proceso de protección internacional o de asilo o de arraigo, lo que sea, se come la luz? Esto significa viola la ley. ¿Cuál es el tratamiento de de esas circunstancias? Bueno, cuando una persona comete un delito, estamos hablando de infracciones administrativas y penales, ¿no? Si Ujú, son administrativas, pues a pagar multas, lo que sea, ¿sí? ujú. Pero si ya son penales, estos antecedentes, dependiendo la gravedad del asunto, de lo que haya cometido, ¿sí? El delito que haya cometido, pues también le puede perjudicar a la hora de hacer el arraigo social, porque uno de los requisitos para hacer el arraigo social es que usted no tenga antecedentes penales en su país.
ni en el país donde estamos, o sea, España y, un ejemplo, Colombia, un ejemplo, Venezuela, que no tenga ningún tipo de antecedentes penales. ¿Mm? Entonces, ahí viene a manchar su hoja de vida, toca primero que pague su pena indirectamente y después se puede solicitar eh, borrar los antecedentes, tanto No, policiales como judiciales, se puede hacer. Entonces, pues, digamos que eso, esas dos cosas ayudan también para qué, para que se pueda hacer la documentación. ok. Y la persona, por ejemplo, que ha hecho su solicitud de asilo y le dan, no sé si todavía existe la famosísima tarjeta roja. Era como una tarjeta que identifica al solicitante de protección internacional o algo así. ¿Eso funciona todavía? Precisamente con la tarjeta blanca, Mm, el proceso antes, estoy hablando de cuando yo llegué, era ese precisamente. 6 meses, tarjeta blanca, ujú. y a los 6 meses volvía a la entrevista, solicitaba y se le daba la tarjeta roja. Sí, Ok. directamente la tarjeta roja sigue funcionando, sino que esa era la que permitía trabajar, ¿sí? A las personas trabajar. Ahora con la tarjeta blanca, con la carta blanca, que le digo yo así, ya se presta para el trabajo, entonces se ha evitado, eh, porque se ha evitado, digamos, un trámite, lo que tú decías, esperar a ver si me dan permiso, porque con la tarjeta roja era que daban permiso para trabajar, entonces se demora otros 3 meses, otros 6 meses, y así por eso era que a veces una persona lleva un año y no tenía permiso para trabajar. Aquí en España esto es dinámico y todos los días va cambiando, todos los días va cambiando y se va, digamos, formalizando de tal forma, valga la redundancia, que una persona cada vez tenga más acceso a la administración, a la documentación y a un procedimiento. O sea, cada día se está arreglando para que sea mucho más ágil. Eh, Hace poco hiciste una reforma con más de 46 cambios, de los cuales se benefician muchas personas o nos beneficiamos todos los extranjeros. Entonces, digamos que aquí es muy dinámico y cada trámite va mejorando, o sea, su procedimiento para evitar el desgaste. Excelente. ¿Y ACNUR qué pitos toca? ¿Cómo está el nivel de participación de ACNUR en todo el proceso? Aquí es muy mínimo, te aclaro. Aquí es bien mínimo. No, no, ACNUR aquí hace un papel fundamental, protección, o sea, empezando que todas las solicitudes tienen que pasar. Acá ACNUR hay apoyo tanto en la parte educativa, en la parte social, en la parte de económica, en la parte de salud. Hay también ONGs, tenemos bastantes apoyo por parte de entidades con el tema de asilo también. Entonces, digamos que ACNUR, aquí se ve su figura, aquí no sé, bueno, en Estados Unidos creo que lo que me acabas de decir, he escuchado, no es mucha la presencia que hace. Aquí sí, acá es bastante garantista. Una vez entonces aprobada la solicitud, vamos a ir por esa parte positiva. Bingo, good look, gracias a Dios. Cuando eso ocurrió, que Protección Internacional decida a favor, de allí automáticamente espera un tiempo para ir hacia lo que es residencia permanente, ciudadanía. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, una vez obtenida el arraigo, o sea, el arraigo, perdón, el asilo, pues nacen esos derechos indirectamente antes y después para optar a la residencia, posterior renovación y luego la nacionalidad como tal. O sea, eso es lo bonito de España, digamos, y por eso los mismos clientes dicen, o las personas que se acercan a solicitar orientación con respecto al tema, porque aquí hay la oportunidad que en un tiempo determinado de 6 años, 5 años, se pueda regularizar una persona, pueda salir con su documento, pueda reagrupar a su familia y pueda hacer eso, lo que estamos hablando, con tarjeta de familiar comunitario, traer a su familia, o sea, se regulariza en todas las áreas, ¿sí? Entonces, digamos que es un proceso que al igual se garantiza una vez sea aprobado. Una vez sea aprobado también podrá salir del país. Antes creo que estábamos en algún momento comentando eso, el tema de las personas que solicitan asilo deben estar en territorio español mientras se resuelve la solicitud.
que era una pregunta que en algún momento lo planteábamos. Y estas personas tienen que quedarse. Una vez se regularicen, pues ellas pueden viajar a donde quieran. También está la posibilidad de que quieran retornar nuevamente a su país de origen, y ya tocaría hacer un tratamiento previo sobre ello, un procedimiento, ¿sí? Porque hay mucha gente que dice, no, yo no quiero estar en España a partir de que ya me reconocieron indirectamente no es mi país y quiero regresar porque extrañan ¿Y pierden indirectamente su las estatus familias. previo o no? ¿Pierden su estatus previo si vinieron por asilo? Eh, la- Claro, ok, claro. acá se ha visto casos, o sea, es que antes de solicitar la protección internacional, yo creo que es un acto muy valiente lo que hacen todas aquellas personas que lo hacen y los empuja a hacer, porque sabemos que hay cosas detrás, tanto económicas, tanto de las que nosotros conocemos, que les obliga a huir de su territorio, ¿sí? Claro. Pero cuando están acá, la situación es otra, porque tú ver a un familiar que está enfermo, que está muriendo, que tiene cáncer y que le dan 8 o 15 días de vida, Ujú. pero tú no puedes salir del territorio, tú no sales, no sales y no sales. Si tú O si llegas a sales, no salir, entras. no, sí, o sea, aquí está el dilema. Pero no puedes entrar, no regresas. Me hizo acordar algo que me dijo un funcionario en extranjería porque tenía dificultad con un documento para viajar. Le dije, pero es que me están teniendo encerrada. Dijo, no, tú te puedes ir. Ujú. Aquí nadie te impide que te vayas. Me acordó cuando hiciste esa expresión. Te pueden ir, sí. Le Claro, dije, claro, yo me voy, pero si no tengo la autorización de regreso, no voy a volver a mi país. Bueno, voy a volver a España y ya he gastado muchos años como para perderlo. Y eso es lo que sucede. Las personas solicitantes indirectamente o las que se encuentran en estado irregular esperando formalizar su estancia, lo piensan, porque si salen, sí, vete, pero cuando ingresan posiblemente no van a volver a ingresar porque queda de que estuvo más del tiempo estipulado por la ley. claro, Entonces, claro. Aquí, por ejemplo, te pueden dar un permiso de viaje, lo que se conoce en inglés como un advance parole, pero si estás como asilo o por asilo, ni se te ocurra ir al país de donde vienes huyendo y segundo, ni a países fronterizos. es que se supone que tú estás huyendo de un país donde tu vida corre peligro y desafortunadamente así son las pautas. Tú no regresas a donde tú me estás diciendo que te saque, o sea, te doy acá, te protejo, pero tú no regresas allá. Puedes viajar durante donde quieras, pero no puedes regresar de donde saliste. Entonces, ¿de dónde está el retorno voluntario? Que ahí es donde, a pesar de que se ha hecho la solicitud de asilo, yo digo no, retorno voluntario y ya se hace un proceso aparte para decir, listo, usted está renunciando al asilo y te devuelves a tu país. Y eso te Ah, da derecho con posterioridad a una nueva solicitud si hiciste un retorno voluntario, porque las condiciones cambiaron, por ejemplo. pues hay gente que ha salido, ha pedido asilo y han querido volver a solicitar, pero es que seamos realistas, ya hay un estudio previo y aquí la administración es demasiado organizada. Acá sus carpetas de toda la gente que ha solicitado asilo está ahí y se sabe que hay un expediente previo. Acá se hace el empadronamiento, el empadronamiento se lleva el control de las personas donde viven, con quién viven, tienen un NIE, a ellos se le asignan un NIE, entonces con ese NIE quedan identificados con su Es pasaporte, el o sea, número de identificación. número de identificación, ¿sí? Entonces, digamos que aquí está muy bien organizado y acá querer engañar a la administración es difícil también. O sea, está el principio de buena fe y está todas esas cosas de pueden recibir la solicitud, pero al igual es el debido proceso, pero al final no va a tener nada. Una Entonces, como pregunta, mientras estás en el proceso, para aquellos que están estudiando, ¿tienen acceso a la educación? ¿Tienen que esperar a obtener la calificación o que se te acepte el asilo? ¿Cuáles son los costos? ¿Cómo manejan eso? bueno, aquí sobre todo estamos hablando del tema de educación para los niños. Todos los niños tienen derecho a la educación en España, ¿sí? Las personas que llegan con niños, así sean en estado irregular o que se queden en estado irregular o con solicitud de asilo, tienen derecho a educación, ¿sí? E incluso, o sea, en ese sentido, a salud también, también lo básico, los servicios básicos, salud. El ayuntamiento ofrece albergues para tener a las personas que no tienen dónde quedarse, ese hogar de paso transitorio, alimentación.
Y el tema educativo, los niños tienen derecho a la educación. Acá no hay esa discriminación que no, que si tú no me tienes acá documentos de estar en un estado regular, no vas a poder colocar a tus niños a matricularlos en... No, acá se garantiza la educación a los niños. Y en educación a nivel ya de adultos, vamos a pensar un adulto que llegó y quiere revalidar sus títulos y hacer algo mientras está en ese proceso. Es más complejo, es más complejo. Ya el tema de homologación, primero hay que pasar con el tema de homologación ante el Ministerio de Educación, que es el título, empecemos con los bachilleres que llegan con su título de homologación, Ujú. ¿sí? Hay instituciones que la aceptan, ¿sí? Y hay lugares donde se permite, pero son muy complejos, por lo menos lo digo por la universidad donde estoy, si tú no tienes, pues sí, con tu pasaporte puede ingresar, pero cuando te vayan a dar tu título, pues efectivamente no vas a tener derecho si no tienes tu documento al día, Claro, pero siempre se piden la documentación para poder iniciar el, la educación superior. Sí. oh, excelente. Bueno, ha sido un buen tiempo que vamos pasando en esta hora y agradecido siempre con nuestra colega que está aquí participando con nosotros y queremos también, en la medida hay personas que nos escriban, que tengan preguntas para hacérselas llegar a nuestra colega con mucho gusto. Ella va a estar siempre dispuesta y estamos haciendo lo que se llamaría un network a nivel internacional con diferentes abogados en diferentes continentes y gracias a Dios que contamos con la especialización y la preparación de nuestra colega que hoy nos acompaña, que está allí próxima. Me gustaría estar ahí en España para ese momento de tu titulación. Claro que sí, por acá bienvenido. Hay una cuestión en particular, este tema es más profundo, se debe analizar, sí, esto es como un bosqueo de lo que es Claro, la protección internacional, esto es muy complejo y para dar para poderlo transmitir, se debe profundizar mucho más conceptos, como el tema de Venezuela, que se da la residencia por razones humanitarias, ¿sí? ok. La protección subsidiaria para aquellos que no son refugiados también, ¿sí? Ajá. Pero, o sea, esta es una clase, esto es una charla y la clase queda pendiente. Una última pregunta ya, doctora, para ir cerrando, porque sé que es tarde en Europa. Es cómo hace la persona que si viene huyendo de su país, pero ya tiene prontuario policial o récord criminal o antecedentes penales. De aquí en Estados Unidos no es bien visto una persona. De hecho, si uno manda una solicitud y no van anexos sus récord de corte, o sea, antecedentes penales en términos globales, es muy posible que no sea considerada la misma, ¿no? Es que es imposible, o sea, indirectamente, para cruzar nomás la frontera es imposible ingresar, Mm, porque si viene con antecedentes o, bueno, indirectamente ya pagó su pena, lo que sea, en Colombia por lo menos borrar los antecedentes penales es casi imposible, ¿sí? Eso queda un historial y ya quedó. Entonces, es más difícil que le otorguen cualquier beneficio, estamos hablando del arraigo social sobre todo, porque tiene que no, uno de los requisitos es no tener antecedentes penales. Así usted ya cumplió la pena, pero tiene un antecedente, ¿sí? claro, claro. Es un Entonces, riesgo para la es complejo, demasiado complejo. Y había que hacer un análisis de cada caso y el tipo de delito que haya cometido para mirar la infracción penal que se haya cometido para saber hasta dónde se podría llegar. Pero en ese caso, tengo en el bufete se manejan en este momento dos casos y hasta que no se borraron los antecedentes no vamos a poder pasar ningún tipo de documentación. pero eran Por, antecedentes de España, no de otros países. también de otros países, de Colombia, pero son imposibles de quitar, o sea, de borrar totalmente. Increíble, pero no, no es tan fácil. Por eso uno siempre dice a Sería, los jóvenes que tengan cuidado de comerse la luz. yo siempre digo que cada acción trae una consecuencia. Desafortunadamente, bueno, de mí serán 10 las personas, 100, 200 de millones de personas que tengan ese caso. Entonces, entrar a decir con detalle qué puede hacer o qué no puede hacer, había que analizar cada caso, porque también pues habría que mostrar de que se cumplió una pena, porque todo también, entonces, también existirá vulneración de derechos, ¿no?
porque si Claro, tú pagaste una pena de 10 años y ya estás libre, pues traer la sentencia ejecutoriada efectivamente, ¿sí? Saber de que cumplió su pena en el país de por origen. tu par, exacto. Exacto. Entonces no podemos cerrarnos a que todos los casos son lo mismo, por eso decía siempre, cada caso tendrá su análisis en concreto, ¿no? Dependiendo la circunstancia. Otra cosa es que usted sea, que cometió el delito y huyó, ¿no? Ajá, Ahí sí no se puede hacer nada. imagínese. Si Bueno, está huyendo, eso es ¿no? así, la gente hay que educarla mucho, entrenarla y nuestro espacio de cultura legal tiene como intención eso. eh, Contar con profesionales como usted de diferentes países, pero específicamente en todo lo que es el tema migratorio, el tema de extranjería. Porque si alguien llega a un país y no logra ponerse al día en esto que es lo básico, yo no creo que logre mayores cosas en esa nación, ¿no? Sin Bueno, el yo lo que veo es que quedan en estado ilegales, ¿no? Sino irregulares. Y quedan irregular. toda la vida, que van a quedar pues trabajando. No me gusta la palabra porque suena feo, pero se lo escucho a muchas personas en negro, Mm, trabajando en negro, que es por un salario menor al que les corresponde, sin las prestaciones de vida de ley. prestaciones de Y esa jubilación ni nada de esas cosas. claro, no van a tener ningún tipo de prestaciones y no pueden salir de España, simplemente. Entonces, habrán No personas abrir que se cuentas bancarias postulan. ni nada, nada. O sea, no tiene vida económica. Nada, nada, nada. Aunque hay bancos que con el pasaporte están abriendo cuentas, pero Mm, son muy pocos, son muy son pocos. pocos. Entonces, digamos que no es calidad de vida tampoco estar al margen de esa situación, ¿no? Así mismo es. Bueno, doctora, ya estamos llegando al final de nuestro espacio. Gracias por su tiempo. Salúdenos a todas las personas allá en España. Por aquí también le mandamos un saludo afectivo y unas palabras de despedida, por favor, doctora Mérida López. Bueno, agradecerles por este espacio, compartir un poco muy superficial el conocimiento. Estamos, pues, la idea es brindarle un poco de información, al menos para que también aquellos jóvenes que nos vean, cada acción trae su consecuencia, siempre les hablo así, eh, que sigan adelante, que estudien y que nada, que Dios los bendiga.